Soy Ileana Borja, doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa. Esta es una contribución para el proyecto Divulgación y Literacidad. En esta ocasión el tema es leer matemáticas. En matemáticas se leen números, gráficas, expresiones simbólicas, patrones, pero sobre todo se leen y escriben relaciones e interacciones. Relación puede ser entendido tanto en su sentido general como en su sentido matemático. En el sentido general, relación es una exposición que se hace de un hecho. Es también la conexión o correspondencia de algo con otra cosa. Es una lista de nombres o elementos de cualquier clase. En el sentido matemático, es el resultado de comparar dos cantidades u otros objetos matemáticos. Interacción es la acción que se ejerce entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones. En matemáticas uno tiene que leer conforme al contexto. 5 no es lo mismo que 5 metros, ni que 5 kilómetros, ni que 5 micras. 5 vacas no es lo mismo que 5 de calificación, ni que 5 monedas. Tampoco es lo mismo tener 5 monedas de 10 centavos que 5 monedas de 10 pesos. De forma abstracta, 5 representa 5 unidades de algo. Pero ¿qué es ese algo? Hace una gran diferencia, y es esa relación entre el guarismo y el algo lo que realmente dota de significado a la cantidad. Nos han enseñado a leer cantidades, pero muchas veces pensamos que estas, como números, son solo eso, cuando en realidad en su contexto nos aportan información. El contexto en matemáticas, como al aprender español, lo es todo. Decir que sacamos 1 de calificación puede dar dos resultados muy diferentes en contextos diferentes. En Alemania, 1 es la calificación más alta. Sacar 1 significaría que hicimos un excelente trabajo y todos nos felicitarían. En México, en cambio, significaría, en general, que nos fue muy mal en un examen, a menos que el examen constara de 2 preguntas y cada una valiera medio punto, con lo cual haber obtenido 1 significaría nuevamente haber hecho un muy buen examen. 1 es poco o es mucho, según su contexto. Quizá al principio solo es importante reconocer que 1 es mayor que 0 y que 5 es mayor que 1, pero para determinar si 1 es mucho o poco, necesitamos de más información, necesitamos el contexto. Leer en matemáticas es difícil porque uno tiene que transitar alternadamente entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto es cómo se simboliza, y lo concreto es qué significan o representan esos símbolos. Dentro del terreno abstracto, los símbolos tienen reglas particulares para combinarse y crear relaciones entre ellos. Es por eso que uno tiene que saber con qué está tratando. A puede representar un conjunto, una matriz, una recta o un espacio vectorial. Y dependiendo de qué representa, las reglas y las operaciones que son admisibles cambian. Muchas veces no se puede asignar un significado concreto, pero tenemos que saber con qué objeto matemático estamos trabajando para saber a qué conjunto de reglas podemos recurrir. Estas reglas nos permiten saber cómo se leen los símbolos que tenemos frente a nosotros. Tomemos, por ejemplo, dy arriba de una raya y debajo de ella dx. Si no sabemos qué son d, x ni y, sería muy difícil saber cómo leer esa expresión. En dependencia de qué son esas letras, la lectura cambia. Si cada una de las letras fuera un número real abstracto no conocido, entonces las reglas de operación de los números reales nos permitirían leer esa expresión como el cociente del producto de las cantidades d y y con el producto de las cantidades d y x. Además, las reglas de operación nos permitirían saber que esa expresión podría simplificarse como y entre x si d fuera diferente de 0. La lectura de la expresión dy arriba de una raya y debajo de esta dx cambiaría si las letras representaran funciones. Esta tendría que leerse como el cociente del producto de la función d y la función y con el producto de la función d y la función x. Las reglas de operación de las funciones también nos permitirían simplificar la expresión como y entre x,
si la función d fuera diferente de la función constante 0. No me queda más tiempo para abarcar otros ejemplos, pero me gustaría resaltar, por si no ha sido suficiente, que el contexto determina la lectura que se hace en matemáticas. Algunos contextos tienen formas particulares de lectura, por ejemplo las gráficas. Estas marcan una relación gráfica, visual, de una interacción entre dos o más cantidades. Su lectura depende de si la gráfica es en una o más dimensiones, y qué se toma como referencia para la lectura. Normalmente esta referencia es el 0, pero 0 significa diferentes cosas según el contexto. Es por eso que se habla de matemáticas y no de matemática, pues matemáticas abarca distintas formas de representar objetos abstractos cuya naturaleza determina las interacciones que estos tienen y la lectura que se hace de tales relaciones.